¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y el encuentro de los domingos a las 15:30. Además también la emisión o la posibilidad de poder ver todas nuestras entregas periodísticas semanales en nuestro canal de YouTube o además también en Facebook con la búsqueda de Sin Retórica Televisión Simplemente. Y agradecemos porque es mucha la gente que hoy, además de los medios tradicionales, como lo es la televisión, por ejemplo, se vuelca a esas nuevas formas de comunicación. Y el celular es el rey indiscutido en este tiempo, ¿no? Que un dispositivo que tiene la preferencia sobre todos los demás, sobre la compu, sobre la netbook, sobre inclusive otros dispositivos. Bueno, el celular es hoy el preferido. Y lo decíamos la semana anterior, en el final del programa, en esta ocasión, en este programa, tenemos la visita de Roy Abelardo Nikich, quien es, como usted lo sabe, candidato a vicegobernador para las elecciones del 13 de octubre, queda poquito ya, por el Frente Chaco Somos Todos. ¿Qué tal, Roy? Bienvenido a nuestra casa. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Además también iniciamos con Nikich este ciclo de entrevistas de los candidatos que aceptaron venir a comunicarse con ustedes, básicamente, ¿no? A darle sus propuestas, y hoy ya cerramos con él también porque la próxima semana, el viernes, ya estaremos en veda. En veda, exactamente. ¿No? Ya no se podrá hacer nada. Parecía que faltaba tanto tiempo, pero está ahí, ¿no? Pero era mucho el tiempo y hoy estamos diciendo quizás una semana más, claro, para poder llegar a todos los lugares. Así que sí, recorriendo y directamente muy sorprendido por la campaña. Ha tomado un ritmo de mucha participación. Así que, y está bueno eso, ¿no? La movilidad popular, social. Para los que tenemos algunos años en esto, veníamos en una declinación muy pronunciada en cuanto a la participación, y para sorpresa grata nuestra, mucha participación de jóvenes y de mujeres, no solamente en las listas, sino también en las actividades, en las caminatas. Primero había que remover el fuego interno, ¿no? Así es. Así que en esto, por eso te digo, un signo muy, muy bueno para la democracia chaqueña, de que nuevas personas, sobre todo jóvenes, estén incorporándose activamente a la política. Y te digo más, mucha cantidad de candidatos a intendente y candidatos a concejales, lo cual también es una cuestión llamativa, por lo menos en esta última etapa de la vida democrática. Caso de Villa Ángela, donde los 3 candidatos a concejales es el 5º distrito electoral, son jóvenes, los 3 primeros, es decir, sub 30, como se diría ahora. Está bien. Así que eso, y no solamente la participación de la mujer por la ley de cupo y todas esas cuestiones, sino además en los grupos de campaña, de caminatas, de reparto de folletos, de salir a las casas a hablar con la gente, un alto porcentaje de mujeres, lo cual implica que hay un cambio cultural, si se quiere, en esto. Está bueno eso, porque está muy bueno. Te diría que se han superado todas las expectativas, inclusive las demandas y las propuestas que hay por parte de los sectores juveniles hace que uno haya tenido que también rearmar adecuar claro, y incorporar programas como Generación 2020 de Emprendedores, porque forma parte de la demanda y de las propuestas que la propia gente joven ha hecho en esta campaña. Está bueno escuchar eso, sobre todo porque desde hace ya bastante tiempo hay todo un sector, algunos no creo que con mala intención, en otros sí puede advertirse algo de eso, como una estigmatización absoluta y total hacia la política, ¿no? Como si fuera de la política hubiese algo posible para vivir en democracia. Lo que pasa es que esa es responsabilidad nuestra, de los políticos. Que hemos hecho mucho daño a los partidos y por ende a la política. Esto, se mezclaron las 3 cosas, es decir, se confundió política, partidos y políticos en una sola sustancia. Y entonces la única que perdió es la política, que es la que no se puede defender. Y ahí entraron todos, digamos, exactamente, ¿no? Entonces
Hoy hay un reverdecer de eso, de que la política vuelve a tomar fuerza, de que es la forma y el elemento para poder igualar, para poder participar y hacer una sociedad mejor, y que los partidos políticos tampoco tienen la culpa, sino los que somos parte de los partidos y los políticos, no solamente en campaña, sino también en función. Muchas veces se escucha decir la juventud que venga, pero cuando viene no se le da mucha cabida. Bueno, en esta ¿no? oportunidad, te digo, con todas las letras, no fue decisión de los mayores, entre los que me incluyo, sino que ha sido, digamos, ¿no? exactamente, ha sido el propio protagonismo de los jóvenes lo que han hecho que ganen los espacios. Realmente es un cambio del 83 a esta parte muy notorio, que nos da la esperanza de que algo nuevo y mejor puede venir, es decir, con la participación de ellos, el empuje, las ganas de hacer cosas. Y la nueva forma de ver, o una forma distinta por lo menos, Son ¿no? etapas totalmente distintas las que hemos vivido nosotros y las que viven ellos, y entonces, bueno, es una readaptación de la política en estas circunstancias. Los partidos tendremos que hacer que se ayorne también, pero bueno, lo positivo es esto: amplia participación, espacios ganados por ellos mismos y con un protagonismo no solamente de decir quiero algo, sino yo propongo tal cosa. Así que yo creo que en ese sentido, cualitativamente, estas elecciones nos están marcando un punto de inflexión nuevamente en el Chaco. Nikich, usted decidió incorporarse activamente con la candidatura a la vicegobernación en julio más o menos, ¿no? 7 de julio, un sábado, creo, el primer sábado de julio. Ajá. Bueno, ahí seguramente tenía una visión a futuro de lo que sería necesario hacer, trabajar mucho más. Ya prácticamente en la semana final y con la recorrida de la provincia, ¿algo ha cambiado, algo nuevo tomó como para decir tenemos que proponer esto, tenemos que ir por acá, tenemos que hacer fuerza con este perfil? Así es, se ha consolidado la propuesta. Ajá. Es decir, que era amplia, dispersa, es decir, con muchos matices, termina siendo la propuesta final de un alto contenido social, lo que hay que proponerse en estas circunstancias, porque la realidad del Chaco, más allá de que uno la conocía, palparla y encontrar cuáles son las respuestas que se pueden dar a la gente, a los diferentes sectores de la sociedad, y fundamentalmente de los servicios que presta el Estado. Es decir, el rol del Estado. El rol del Estado es, digamos, para los que somos o venimos de la década del 70, es central. Esta cuestión es ideológica inclusive. Es decir, y dentro de lo que es el Estado, ¿cuál es el punto clave, digamos, para resolver? Y bueno, nosotros hemos definido concretamente que es en materia salarial, si no se resuelve el problema en materia salarial del empleado público, que también impacta en jubilados y pensionados, es muy difícil tener un Estado que preste servicios adecuadamente, aún teniendo todo lo otro que tampoco funciona y que podemos hablar y ampliar, pero fundamentalmente hemos centrado en materia salarial. En todos los sectores de la administración pública, pero doy siempre el ejemplo del sistema educativo, en donde nosotros, antes del 31 de diciembre, vamos a estar reunidos con los docentes autoconvocados y los gremios para conocer cuál es la demanda, que la conocemos, pero, digamos, iniciar el diálogo oficialmente. Y entre el 15 de enero, yo soy partidario de que el 15 de enero nosotros podamos hacer ya la propuesta salarial para los primeros 120 días. En plenas vacaciones, cosa que cuando terminen no se tenga la sorpresa del paro. O sea, por eso anticiparnos, es decir, el 15 de enero hacer la propuesta salarial para enero, febrero, marzo y abril, inclusive si hay que hacer los aumentos salariales mes a mes se irán haciendo para no perder con la inflación. Esto un poco para despejar la incertidumbre del comienzo de clases y después, una vez hecho esto, febrero, marzo y abril, en esos 3 meses, seguir trabajando con estos sectores a los efectos de poder despejar el camino hasta fin de año, es decir, ir trabajándolo. Y con la presencia, y esto ya es una mecánica de trabajo que me va a tener a mí como protagonista, es decir, saliéndome del rol de vicegobernador para trabajar junto con los empleados, los gremios y los funcionarios, área por área del Estado, a los efectos de poder normalizar rápidamente la situación, con agendas de trabajo, por supuesto, con los diferentes sectores, a los efectos de también despejar las dudas que puedan haber por parte de los empleados
de que lo que se está decidiendo no es lo correcto o es insuficiente, que seguramente eso va a ser siempre, por lo menos en la primera etapa, pero clarificando, y hablamos de información plena. No quiero usar mucho la palabra transparencia, porque medio se la ha utilizado en estos últimos años y hay más opacidad que transparencia. Entonces, información plena, que significa que todas las medidas que se tomen del gobierno, los recursos que entran, van a estar en Internet, cuestión que cualquier ciudadano chaqueño pueda estar interiorizado de qué se viene haciendo y cómo se hacen las cosas. Información veraz y verificable. Verificable, exactamente. Ajá. O sea, plena. O sea, no puede ser que hoy haya decretos que no conozcamos, o que haya resoluciones de la presidencia de la Cámara que no la podamos conseguir, inclusive nosotros que somos diputados. Entonces la información va a ser plena. Se hace, ¿por qué sucede eso? ¿Es posible hacerlo legalmente, digamos? Yo te diría que está rayando en lo inmoral, ajá, más allá que sea legal o ilegal, es decir, o no se esté cumpliendo con la ley. Los recursos que se usan en el Estado son de los chaqueños, no del gobernador, no de los ministros, no de los secretarios, así que la información hay que darla. Es decir, hay decretos que se han firmado el año pasado que todavía no han sido ni siquiera enviados a la Cámara, que tienen que ser ratificados, son aumentos salariales que se dieron los funcionarios. Claro, porque el concepto que existe, y tal vez sea un prejuicio, ¿no?, pero me parece que en la generalidad es que el Estado es el Ejecutivo solamente, y los otros estamentos como el judicial y el legislativo a veces quedan por fuera de la visión o del análisis, ¿no? Por eso te digo, o sea, entonces, en cuanto a, digamos, esta información plena va a dar certeza a todos de que lo que se está diciendo y se está charlando y tratando de resolver tiene sustento. Así que en ese sentido vamos a avanzar muy fuerte en materia salarial, a los efectos de no perder ante la inflación, recuperar el terreno perdido, empezar a recuperar el terreno perdido, montos en blanco a los efectos de no afectar a jubilados y pensionados, una fuerte intervención en las empresas, y no solamente en las empresas como Secheva o SAMEP, sino también en Vialidad Provincial, en el Instituto de Vivienda, en el APA, en el INSEP, que hoy está con serias dificultades, un desfinanciamiento muy fuerte y un manejo que no es el correcto porque hay muchas quejas por parte de los afiliados. Así que en ese sentido vamos a avanzar muy fuerte ahí, y después obviamente vamos a cerrar todas las canillas que hay del despilfarro, de los gastos innecesarios, porque en definitiva también tenemos que tener en claro cuántos son los recursos que quedan a los efectos de poder hacer y dar las respuestas que hacen falta. Hoy no hay medicamentos en los hospitales, no se reparan los... ¿Eso es tanto así? ¿No hay directamente? No hay. A ver, concreto, hace 8 meses que no funciona el equipo de rayos en Pampa al Infierno, y tienen 2 médicos para más de 12.000 habitantes, una doctora que trabaja de 9 a 9, 24 horas corridas, y la reemplaza el director del hospital, que trabaja 24 horas corridas, y después vuelve la doctora. Tienen como el régimen de la policía. De la policía, 24 por 24, ajá, exactamente. Entonces, es decir, ¿cómo puede ser que una persona en 24 horas no esté agotada, esté con, digamos, no la, la posibilidad de estar con toda la claridad para poder curar a alguien, lúcido, esa es la palabra, lúcido, como para alguien que está requiriendo un tema que es materia de salud? Entonces, eso está ocurriendo en todos lados. Yo esto lo hablé en Colonia Aborigen, lo de Pampa al Infierno, y me dijeron lo de Quitilipi, en Quitilipi que tampoco funciona, y tenemos que venir acá a Colonia Aborigen a hacernos las radiografías. Es decir, literalmente está, el sistema de salud quebrado en toda la provincia, sin mantenimiento, sin insumo, equipamientos que no se arreglan. Y después el tema salarial. Es decir, en la gestión del doctor Mayol al frente de Salud Pública, el recupero de gastos, que es por ley y que siempre se hizo y se sigue haciendo ahora, en los 4 años nuestros se hizo un recupero de gastos. Esto significa que todo aquel que se atiende en el hospital y es afiliado al PAMI o a prepagas como Swiss Medical, OSDE, o a la UOCRA o a los trabajadores rurales, el Estado le factura y después cobra. Entonces nosotros hicimos tan eficiente el recupero de gasto, y era 40% para el personal, 40% para el nosocomio que atendía, o sea, para el hospital,
y un 20% para el Ministerio de Salud Pública. O sea que se hacía un prorrateo. Un prorrateo, o sea, de cada 1.000 pesos, 400 se repartían entre los empleados, 400 era para el establecimiento y 20%. Llegó a ser entre el 40, 50, 60 y en algunas oportunidades hasta el 80% del monto del salario. Es decir, si alguien cobraba hoy, vamos a suponer, 10.000 pesos, un monto extra de 4, 5, 6, hasta 8.000 pesos. Era un adicional importante. Adicional importante, y se empezó a pagar mes a mes. Antes era cada 6 meses, hoy se volvió a hacer cada 6 meses. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer a partir del 10 de diciembre es poner en marcha el mismo sistema que habíamos aplicado, y además del aumento salarial que se le va a dar al personal, al trabajador de la salud pública, se va a dedicar por lo menos, como mínimo el primer año, el 100% del recupero para mejora salarial. Es decir, que no va a ir ni al hospital ni va a ir al Ministerio de Salud, sino que las necesidades del hospital y del Ministerio van a ser saldadas con el presupuesto de la Caja de la provincia. Es decir, todas estas cuestiones, por eso digo un alto contenido social, aunque esto es obligación hacerlo, los sueldos y toda esa cuestión. Después está el tema no menor, que vos me decís cuál fue el balance de los últimos 2 meses, y bueno, la boleta de luz es inexorable, la vedette en todos los lugares. No hay lugar en donde no hayan planteado qué se va a hacer, y obviamente nosotros tenemos una propuesta concreta que es la rebaja de la tarifa eléctrica a partir del mes de enero. ¿No es una promesa de campaña muy grande? No, al contrario. A ver, vamos camino al colapso. Ajá. La gente no puede pagar. Y no es que no quiera. Va a llegar un momento, dice usted, va a llegar que se va a colapsar. No hay vuelta. No van a pagar. Exacto. No se va a poder pagar. Es como que vamos todos en el Titanic, de día, a pleno sol, todos divertidos y bailando, y el iceberg está enfrente y vamos derecho a chocar. Es decir, realmente no entiendo al gobierno, porque no puede seguir echándole la culpa al gobierno nacional, que vamos a suponer sea el responsable, el 100% si quiere el gobierno de la provincia, si le quiere echar la culpa al gobierno nacional. Pero nosotros elegimos un gobernador para que resuelva los problemas, y hay muchísima gente que no puede pagar, hay muchísima gente que se esfuerza demasiado para poder pagar y sostener, y va de a una pagando, limitando muchas cosas en su familia. En el caso de disminuir, como es la propuesta, ¿el Estado va a pagar la diferencia? Porque alguien va a tener que hacerlo. Primero tenemos que achicar los gastos de SECHEP. No, o sea, no es primero, vamos a aclarar. Sí. Esto se hace todo en paralelo, ¿no? Digamos, para dar un orden. Para entenderlo. Para entenderlo, es decir, no podemos seguir teniendo un funcionamiento de SECHEP como lo tenemos hoy. ¿Está despilfarrado, dicen ustedes? Tremendamente. Es decir, tenemos datos no corroborados que estarían incorporando personal. Ahora. Esta semana. Ajá. Esta semana. En General San Martín. No sé si en toda la provincia. Entonces, eso habría que corroborarlo, no tengo la certeza. Pero además de eso, digamos, de esa cuestión, hay algunas cosas que vamos a eliminar la ley de la carga tarifaria específica, que es el 2009, vamos a bajar lo que es el cargo fijo, 90 y pico de pesos, cuando en Capital se paga 20, 30, 40 pesos, es decir, ¿por qué los chaqueños vamos a pagar tanto? Después, el monto del kilovatio de 301 kilovatios para arriba es donde nosotros vamos a aplicar la rebaja a los efectos de poder bajar el grueso del consumo, pero además hay otras cuestiones que no son menores. Primero, el gobierno de la provincia del Chaco no paga la energía eléctrica, hace 12 años. Hace 12 años que no pagan. Claro, ese es un dato que yo por lo menos lo escuché en el debate, en el último que pronunció el doctor. Y lo venimos diciendo Peche, nosotros, ¿no? lo venimos diciendo seguido, y no pagan la luz. Entonces, a vos... Perdón, usted fue gobernador. ¿Tiene que pagarlo, digamos? O sea, una pregunta hasta tonta. Pero... A ver, el gobierno de la provincia del Chaco es un usuario más de SECHEP. Como cualquier otro. Como cualquier otro. Entonces, no solamente, digamos, vamos a pagar la deuda vieja, hay que pagarla y pagar el consumo, pero aparte el consenso fiscal, es decir, con eso ya ingresan fondos, es decir, si no el usuario tiene que seguir pagando. Es decir, el consenso fiscal hace que este año ingresen 2.200 millones de pesos por la pérdida de subsidios. El gobernador públicamente dijo que iba a aplicar 1.200 millones de pesos, 600 al transporte y 600 a la energía eléctrica. Ya 1.000 millones de pesos ya no lo aplicó.
Y cuando se aprueba la ley, que nosotros desde la oposición votamos en contra de de estas cuestiones de los subsidios, parte de los subsidios se le quita la coparticipación que se le da a los municipios. Es decir, que ni siquiera los 1.200 millones de pesos van a ser 1.200 millones de pesos. Entonces, el año que viene no van a ser 2.200 millones de pesos, sino va a ser más lo que va a venir. Entonces, eso se aplica al 100%, se tiene que aplicar al tema de la baja de tarifa, o eliminar lo que es el déficit de SECHEP. Ahora, como para entender, ¿no? Este tema del no pago de la boleta por parte de... ¿no es automático el pago? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que la factura, si tenemos tiempo, es decir... llega la boleta de la luz. A ver, el empleado de SECHEP de Tres Iletas va a la escuela 122, es la histórica de primaria a la que yo fui, entonces toma la medición, la manda a Saspeña hace la boleta, se la manda al empleado de SECHEP de Tres Iletas, la lleva a la escuela 122, la escuela 122 la manda a la regional Castelli, y la regional Castelli la manda a la boleta al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación, en donde se hacía la pila de boletas de toda la provincia. ¿Qué hicimos nosotros en nuestra gestión? Se toma la medición en la escuela 122, el operario de SECHEP la manda a Saspeña, que es donde se liquida. Ahí se recibían todas las boletas de educación, de salud pública, yo doy el caso de educación solamente, es decir, en donde SECHEP hacía una sola boleta a nombre del Ministerio de Educación de la provincia por el volumen total y con una planilla anexa, con el detalle. Escuela por escuela, cuántos kilovatios. Entonces, con eso nosotros ya ahí evitamos pagar, a la empresa que distribuía. Entonces, no sé si me explico. Y entonces el Ministerio de Salud de Educación y el de Salud tenía una sola boleta. O sea, y cada ministerio es el que tiene que pagar, obviamente. Ajá. Claro, o sea, el Ministerio de Educación es un cliente más. Para que eso no suceda, ¿tiene que haber una orden? ¿No se paga? No. Al contrario, o sea, a ver... Bueno, pero acá dice que no se pagó. No se pagan, y SECHEP tendría que cortarle la luz, y no la corta. Entonces, es decir, son decisiones, es decir, es más fácil no pagar, como hicieron estos 12 años, no pagar, o el caso de la Casa de Gobierno desde el 2010 que no se paga, es el dato que se tiene, desde el 2010. Entonces, es más fácil, no pagar y, gasto esos dineros en otra cosa. Eso impacta, ¿cree usted, de alguna manera en el ciudadano, en el que tiene que ir a votar, en un aspecto de decir... ¿no debe hacerse eso o da por sentado y dice, bueno, todos lo van a hacer, está bien que se lo haga? ¿Ustedes piensan cortarlo, piensan eliminarlo? Pero, a ver, hay que hacer lo que hay que hacer, o sea, si el Ministerio de Educación es un usuario más de SECHEP y uno le da los recursos desde la caja de la provincia, el ministro de Educación tiene que pagar, o sea, como cualquier hijo de vecino. Entonces, electoralmente esto no impacta. Lo que sí estamos diciendo que la cuestión de la boleta de luz impagable hay que resolverlo. Entonces, si nosotros le vamos a exigir a la gente... Claro, se establece un régimen de inequidad absoluta, ¿no? Y obviamente, si yo soy el patrón, me hago dueño de SECHEP, no le pago, como yo pongo el funcionario... el presidente de SECHEP y los vocales, entonces no le puedo decir al gobernador te voy a cortar la luz de la residencia. Eso piensan entonces... volver a normalizarlo. Normalizarlo. Exactamente. Vamos a trabajar con la hipótesis que usted maneja, que van a ganar la gobernación del Chaco, sí, ¿no? Y a nivel nacional vamos a definir que se va a definir por uno u otro. Sí. ¿Cómo va a ser la relación con Fernández? ¿Tendrá que ser una o con Macri será otra? Levantar los principios, los valores, va a ser lo de la mismo, provincia. Va a ser lo mismo que siempre. Es decir, la camiseta del Chaco está por encima de quien gobierna a nivel nacional. Pero eso después en la práctica. En la práctica ¿se concreta? Yo fui gobernador con Néstor Kirchner presidente. Y ellos me respetaron y yo los respeté a ellos.
No me dieron no lo respetaron. Nos respetamos se mutuamente, respetaron nos respetamos mutuamente, es decir, no nos dieron un peso de más, pero tampoco nos quitaron absolutamente nada de lo que no nos correspondía por ley. Así que en ese sentido había 6 gobernadores radicales, 5 se hicieron K y yo no me hice gobernador K, radical K, y nosotros no tuvimos problema en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia de nuestra gestión a la próxima? Primero, el índice de coparticipación del Chaco es de privilegio, es el cuarto comparado con otras provincias que tienen mucho más habitantes, pero además se ha recuperado el 15% que se nos sacaba para el ANSES. Es decir, que antes de cada 100 pesos que venía de Nación que recaudaba la FIP para coparticipar, 25 venían a la provincia. Hoy de cada 100 vienen casi 40 pesos, o sea, 40%. Entonces, quiere decir que nosotros estamos en el tope de lo que podemos recibir y dependemos ahora directamente de la FIP y de la recaudación o de la economía y del blanqueo de la economía para la caja nuestra. O sea, gobierne quien gobierne. Entonces nosotros, cuando estamos en un debate provincial y se quiere nacionalizar la cuestión, yo siempre les digo que podemos después hacer un debate sobre la situación nacional, la relación, pero para el 13 de octubre se elige gobernador que va a manejar los recursos de la provincia del Chaco, e intendentes que van a manejar los recursos de esa intendencia. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es, ¿qué vamos a hacer con los dineros? Entonces, si nosotros vamos a recortar todos los gastos innecesarios, todo lo que se despilfarra, después está la segunda etapa, ¿dónde se prioriza? Entonces, nosotros vamos a priorizar, por eso decimos, con un alto contenido social, la mejora de los salarios, el tema del INSEP no es un tema menor. Es decir, en el tema del INSEP, ¿cuál va a ser la primera respuesta? Primero, actualizar lo que se le paga a cada uno de los prestadores, el arancel. Es decir, si vos le estás pagando un arancel bajo y se lo pagás a los 4 meses, obviamente que el que nos vamos a hacer atender nos van a querer cobrar el plus. No sé si me explico. Entonces nosotros vamos a actualizar los aranceles y vamos a pagarle entre el 15 y el 20 del mes vencido. Ahí solamente como dato, ¿no? Porque necesitaría mucho tiempo. Aún con aranceles actualizados, hasta ahora fue casi imposible erradicar el cobro del plus, ¿no? Es que no está actualizado. Está muy retrasado el arancel. ¿Cree usted que si se actualiza se va a dejar de cobrar? Pero, no, las dos cosas juntas. Ajá. Las dos. Es decir, actualizar el arancel, pero también pagarle rápidamente. Es decir, cierra el mes de septiembre. Porque no hay excusa, digamos. Claro, o sea, ahí está la cuestión, sacarle la excusa del plus. Entonces, nosotros cerramos el 30 de septiembre, presentan toda la facturación, vamos a suponer 15 o 20 de octubre, se paga. ¿Qué nos dijeron? Pero a veces hay que revisar si la facturación es correcta. Perfecto, un buen dato. Bueno, paguemos del 85 al 90% en el primer pago. Y se deja el se margen verifica de error. Si a la semana o los 10 días de pagar, o sea, dentro del mes de octubre, se verifica, bueno, se detrae más, para el mes siguiente o se le paga el saldo. La asunción de ustedes... Para poder sentarnos con los prestadores y decirle, bueno, claro, muchachos, las dos cuestiones que ustedes reclaman, con justa razón, aranceles actualizados y pago inmediato, lo hemos hecho. No se justifica el plus. Para contextualizar la situación en la que puede encontrarse Chaco Somos Todos, del Frente Chaco Somos Todos, y gana la provincia nuevamente, es que va a ser en una región, el NEA, que de acuerdo con los últimos índices del INDEC es la región más pobre del país, y dentro del NEA el Chaco encabeza, así es, tristemente ese ranking, ¿no? Ese es un dato que lo van a tener en cuenta. Es que eso es lo que nos ha motivado. Hay algunas cuestiones, nosotros la hemos hecho como propuesta, pero, es decir, ya está presentado el presupuesto de la legislatura por el oficialismo, ya está presentado el presupuesto, ese se lo envió al Ejecutivo, el Ejecutivo presentó el presupuesto, y nosotros del presupuesto de la legislatura, que ya no lo votamos en el 2019, desde la oposición, porque creíamos que había que reasignar partidas. En ese caso lo habíamos propuesto para infraestructura escolar, obviamente no fuimos acompañados, pero nosotros vamos a plantear la reasignación de partidas del presupuesto que presentó la legislatura, o el oficialismo en la legislatura, sin tocar ni al personal de planta, ni a los contratados, es decir, eso lo ponemos a un costado. Nosotros del resto de las partidas de la Cámara de Diputados vamos a reasignar
1.000 millones de pesos de refuerzo para la cuestión social. ¿Tá? 1.000 O sea, millones de lo que está estipulado del presupuesto que el oficialismo quiere que se apruebe, digamos, sin tocar a los empleados, los sueldos de los empleados, absolutamente nada. Del resto de lo que se ha presupuestado, nosotros vamos a reasignar 1.000 millones de pesos para la cuestión social. ¿Tienen estimado cuáles serían los sectores en los cuales se le va a sacar la sábana, digamos? ¿De la legislatura? En la reasignación. En la reasignación todo, digamos, va a ir en parte en tarjeta alimentaria, va a ir en las cuestiones netamente sociales, es decir, la necesidad hoy, a ver... está duro ese tema, ¿no? Está duro, mal. El INDEC te lo ha, digamos, dictaminado o te lo ha mostrado ahora. Hoy están cerrando los comedores escolares. Hoy se está dejando de dar de comer en los lugares donde se da de comer en las escuelas. Es decir, yo no sé el gobierno dónde está parado. O sea que eso no es solamente frase de campaña, es cierto. Pero es real acá. Y si las políticas económicas del gobierno nacional son las que han impactado, ¿tá? Y las que han producido mayor pobreza, indigencia, nosotros no podemos estar, digamos, a ver, nosotros o el oficialismo en la provincia contentos porque el gobierno de Cambiemos a nivel nacional produjo eso y eso nos permite ganar. Más allá de lo que pase a nivel nacional o haya pasado a nivel nacional, uno se tiene que ocupar de los problemas. El gobernador nos habló 3 años y pico de quién era culpable de por qué se aumentaba la tarifa eléctrica. La única respuesta la dio este año diciendo que va a refinanciar las deudas. Pero si vos tenés una factura que es impagable y le agregás la refinanciación, se torna recontra impagable. Entonces, esas no son soluciones. O que los comedores escolares no estén funcionando. A ver, todos los gobernadores de oposición a nivel nacional plantearon la emergencia alimentaria. ¿Está? Digamos, bárbaro. En el Congreso aprueba, digamos, la prórroga de la emergencia alimentaria. Acá en el Chaco no están las partidas para comedores. Por falta de pago, los proveedores han dejado de dar la mercadería para los comedores escolares. Plena crisis de la provincia. Y el gobernador, los funcionarios, el partido del oficialismo mira para el costado. ¿Y eso se tiene que realizar con fondos de la provincia? ¿No son con fondos que pueda recibir o no? Vienen fondos de la Nación también. Ajá. También vienen fondos de la Nación. Dos. Exactamente. Antes era solamente fondos nacionales, hace un tiempo son fondos nacionales y provinciales. Pero a ver, si vos ponés en pauta publicitaria del fondo fiduciario en 8 meses 305 millones de pesos, por lo cual hay varios funcionarios presos, ¿cuál es la prioridad acá? Es decir, nosotros comparábamos los 305 millones en 8 meses de la pauta publicitaria del fondo fiduciario, que es una de las bocas de expendio en materia de publicidad y propaganda, y 181 millones de pesos para el sudoeste por la emergencia hídrica. Es decir, algo no está funcionando bien. Obviamente. Las priorizaciones... Y el tema de la pauta es un tema... Que desde hace tiempo viene... Hoy un colega tuyo me preguntaba, ¿y qué vamos a hacer? Le digo, miren, le decía yo, miren, se han presentado varios proyectos en la legislatura como para decir, vamos a digamos, hacer algo más equitativo, más transparente, pero el oficialismo, que es quienes han presentado la mayor cantidad de proyectos, no les dice a sus diputados que lo traten. Es decir, porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero duerme en el sueño eterno en las comisiones. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir, más allá de que se va a tener que trabajar sobre la mejor distribución de la pauta publicitaria, haciéndola mucho más equitativa, es decir, no podemos nosotros poner 305 millones de pesos en 8 meses, cuando vos tenés una emergencia alimentaria o la emergencia hídrica, comparándolo. Te digo más, en el presupuesto 2020 de la Cámara de Diputados ponen 132 millones de pesos propaganda y publicidad. 132 millones de pesos. Que tal vez en comparación con la utilización de otros montos resulte chico, pero también creo, y acá es un tema que uno se interesó desde siempre, el tema de el famoso tema de la pauta, que la mayoría de los gobiernos lo utilizaron casi a piacere para enriquecer a algunos y después tratar de que no se mantenga
una determinada línea crítica o de que se hable a favor o el silencio, ¿no? Y muchos medios del Chaco, hoy tienen prácticamente la planta completa subsidiada por el Estado, es decir, que son empleados del Estado, indirectos, sin las responsabilidades ni las obligaciones de un empleado del Estado. Que son ¿no? dos cuestiones, digamos. Una es la normalización de eso y otra es la priorización de los recursos. Es decir, la Cámara de Diputados no puede podemos aprobar un presupuesto de 132 millones en propaganda y publicidad. ¿Qué tenemos que publicitar desde la Cámara de Diputados? Aprobar las leyes, discutirlas, cargarlas en Internet. No sé si me explico. Claro, uno de los argumentos es la obligación constitucional de... Sí, pero 132 millones de pesos. De divulgar los actos de gobierno. Está bien, bueno, perfecto, pero hoy vos entrás, cargás en YouTube, como decía, en Internet, es decir, tenés tu página, la página oficial de la Cámara, ponés todo en la página oficial de la Cámara. Es decir, ponele que por ahí tengas que publicitar algo. Pero 132 millones de pesos es un poco mucho. Es un poco mucho cuando no hay plata para comedores escolares. Es decir, y esto no es nuevo, me han mandado hoy, es el tercero o cuarto que me manda de otra localidad, en donde me dicen, doy el traileta, escuela 548. Son los padres los que están poniendo algo como para poder darle de comer algo, un desayuno, una merienda a los chicos. O sea que de ser gobierno, en la próxima elección, se van a establecer claramente las prioridades que el Estado debe sostener, ¿no? A ver, no hay... es una postura ideológica esa, ¿no? Obvio. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿no? Exactamente, ¿no? A ver, todos quisiéramos... A ver, yo doy el ejemplo en algunas reuniones, es decir, en donde nos está costando llegar a fin de mes en la casa y uno de los miembros de la familia tiene un celular que funciona, pero quiere un celular de mejor calidad. Entonces está en la disyuntiva y si compra el celular o llegan a fin de mes comiendo normalmente. Entonces, en el Estado es lo mismo. Es decir, vos acá tenés que quizás hacer algo que sería muy conveniente, pero hay que posponerlo porque si vos no priorizás, si vos no pagás salarios correctamente, por más que vos pongas todo lo que hace falta en los hospitales, todo lo que hace falta en las escuelas, todo lo que hace falta a nivel de seguridad, no va a funcionar porque va a haber intermitencia en la prestación de servicio, porque el empleado público no va a estar de acuerdo, va a hacer paro, va a hacer protestas, y la discontinuidad de la prestación de servicio trae problemas, tanto de salud, si es el que va ese día, de seguridad, porque también las cuestiones no están bien, y sobre todo en educación. Los chicos que rindieron el año pasado, 2018, las pruebas a aprender, son los chicos que tuvieron el secundario en los últimos 10, 11 años, de primaria y secundaria en los últimos 11 años. Salimos 24 de 24, últimos. Alguien se tiene que hacer responsable de eso. Es un tema. Es un tema. Entonces nosotros gravísimo, ¿no? Nosotros decimos, volvemos digamos, en materia salarial como cuestión central de las negociaciones o de los diálogos que tengamos con todos los sectores y fundamentalmente con el educativo, a la par resolver los problemas de que la plata de comedores no puede faltar, la partida de sostenimiento no puede faltar, los cursos de capacitación tienen que ser de calidad y gratuitos como eran en nuestra época, digamos, las refacciones de las escuelas tienen que estar, es decir, hacer las dos cosas a la vez, y a partir de ahí sí nosotros podemos decir que tendremos docentes dedicados exclusivamente a la enseñanza en mayor medida, teniendo salarios que le permitan llegar tranquilamente a fin de mes, como nos decía una docente de los autoconvocados en Charata, es decir, se hacen grandes fiestas con grandes artistas o grandes orquestas y nosotros de nuestro magro sueldo tenemos que estar ayudando para el comedor, para el vidrio que se rompe. Es un tema que se vio siempre, ¿no? Y que ojalá que encuentre algún punto de equilibrio, por lo menos, o de solución. Ya casi en el final de la charla y aprovechando de su tiempo, hay un aspecto, un tema, que tal vez como se da acá en el mayor conglomerado urbano del Chaco, tome una dimensión mucho mayor como es el de la propiedad, las usurpaciones, las ocupaciones, pero que tal vez en el interior no se dé de la misma manera que acá, ¿no? Y acá parece que se incendia todo. ¿Cómo van a enfocar ese tema? Porque también es algo a solucionarlo.
Aunque hoy se presenta casi en el área metropolitana, ¿no? Es decir, nosotros vamos a aplicar la ley, en el marco de la ley, usurpación cero, como decimos, y piquete cero. Ajá. Es decir, para que se sepa, hay un protocolo que se firmó en el 2012 entre el gobernador Capitanich y la ministra Garré, se llamaba Protocolos Garré, que son los mecanismos de intervención ante las movilizaciones y la interrupción del tránsito, tanto urbano como en rutas de la provincia. Eso lo transformamos en ley en el 2015, y entonces el protocolo no se aplicó nunca, y a partir del 2015 la ley tampoco se ha aplicado. Así que nosotros vamos a aplicar la ley y no vamos a permitir el corte ni en las calles ni en las rutas. Es decir, y el protocolo es claro. La responsabilidad es del gobierno de la provincia del Chaco de ser el primer interlocutor de aquel que demanda, sin permitirles que puedan cortar o obstaculizar el paso, tomar la demanda o el motivo por el cual se manifiestan, dar la respuesta en ese momento o después, ir al sector específico, volver y dar la respuesta, y después dar participación a la justicia, y en última instancia, si la gente define seguir manifestándose y obstaculizar, recién es la participación de la fuerza policial. La fuerza policial no tiene que tener ningún contacto con los manifestantes en ningún momento, hasta tanto el gobierno o la justicia defina que hay que, habilitar el paso de una calle o de una ruta. Entonces, hoy los piquetes ya no son piquetes de organizaciones sociales, o son organizaciones sociales, pero yo diría que ya son organizaciones políticas, son un ejército rentado, todos están pagos, todos tienen algún aporte de la nación fundamentalmente, y seguramente o posiblemente algún aporte de la provincia. Están perfectamente organizados, disciplinados. ¿Hoy tienen aportes nacionales? Obviamente. ¿A través de planes, a través de...? Los mismos planes que venían hasta el 2015 tienen todo. Y más. Hace 2 o 3 días me llamaban de una de las personas encargadas de desarrollo social acá en la provincia, vinculada con Nación, que estaban viniendo, camiones con mercaderías y cosas para organizaciones sociales, acá de Resistencia, de Castelli, de Presidencia de Orquesas Peña, de San Martín. Es decir, ese flujo que hay de antes del 2015 nos separó de 2015 a esta parte. Es decir, por eso hablamos de un ejército rentado. Y en el tema de las usurpaciones, es decir, hay usurpaciones como la que se hizo acá en el ejército, o lo que es ahora, del banco hipotecario. Castelli, España. Exactamente, el banco hipotecario para los créditos Procrear. Es decir, eso es netamente político. Nadie se puede enterar en Margarita Belén o en Tirol para venir a ocupar un terreno, ¿verdad? Entonces esto es una cuestión muy organizada. O sea que habría una especie de asociación ilícita para... Obviamente, pero no hay duda de que hay gente metida en esto. ¿Por qué no se dicen nombres? Porque hasta hoy sí están organizados, vienen para acá. Es que es lo que dan nombres, ¿eh? Es decir, a ver, la usurpación que hay en Alberdi al 3500, o sea, a 35 cuadras de la plaza. Algunas tienen 3 años y otras tienen 2 o 3 meses. Están ahí, son, como yo digo, usurpaciones mafiosas. Es gente que ya usurpó, que ya se le dio casa y que ahora lo torna en un negocio siguiendo usurpando. Te dice la gente, es decir, obviamente que ellos dan los nombres, pero dar nombres también, públicamente, es decir, que te hagan juicio. Esta es la cuestión, la gente tiene miedo. Entonces te dicen los nombres de 3 personas. De acá de Resistencia, funcionarios, importantes, de larga trayectoria política, pero además, ¿por qué digo mafioso? Porque ellos han denunciado primero en la justicia es muy lenta, después no hay respuesta del Ejecutivo, que tiene que habilitar a la fuerza policial para que intervenga. Es decir, nosotros denunciamos públicamente una charla donde yo estuve con ellos, en donde un hijo de 35 años, o sea, no podemos decir que es una persona impetuosa de 20 o 25 años, es alguien ya, equilibrado, formado, hecho, exactamente equilibrado, y donde él dice que lamentablemente van a tener que resistir a los tiros. La madre que estaba sentada al lado le dice, pero te van a matar. Y él les contesta, pero yo me voy a llevar varios de ellos.
Estamos hablando diálogo de madre e hija e hijo a 35 cuadras de la Plaza de Mayo, siglo XXI. No sé si me explico Sí, lo que se logró con la denuncia pública es que se desaloje. Yo te mostraría después lo que me escriben de ahí. Cuando se fue la policía, ellos calculan que unos 20 volvieron y empezaron a correr la gente a los tiros. Estamos hablando acá en Resistencia. Sí, es decir, lo que pasa es que tal vez lo que llame la atención es que no haya una denuncia concreta. Hay denuncias en la justicia, con nombre y apellido. La gente hizo las denuncias. Ajá. Es decir, obviamente que la cuestión de los nombres de la política te lo dicen, pero no lo ponen en la denuncia. Uh-huh. Pero nadie hace eso sin tener un respaldo, salvo que ya esté tierra liberada, zona liberada, y la impunidad sea... O sea, ustedes de asumir el gobierno corriente. van a actuar con lo que hoy está establecido. Con la ley. Está normado, digamos. Exactamente, Ajá. pero agrego algo más. Sí. Porque vamos a suponer que hay mucha gente que alquila acá en el área metropolitana, hay muchas parejas que podrían tener intenciones de formar familia en el futuro y por qué no ir desarrollando comprar su terreno, hacer su propia casa. Nosotros en el 2011 planteamos esto en la campaña electoral a la gobernación, de que iba a haber un desarrollo urbano público por parte nuestra, porque hoy el desarrollo urbano que hay es privado, hacia Colonia Benítez, hacia Margarita Belén, ahora por la ruta 16 hacia Presidencia Roque Saspeña. Esos desarrollos urbanos privados, digamos, es para gente que tiene plata. Entonces, esa gente que alquila no tiene oportunidades, porque la cantidad de viviendas nunca van a alcanzar. Y necesita una contención. Entonces, nosotros lo que habíamos planteado en aquel momento era un desarrollo urbano público, en donde inclusive poníamos la cantidad para los próximos 2, 4, 5 o 8 años, o 10 años, depende de lo que iba a ser la demanda, era comprar tierras. Vilelas y Barranqueras prácticamente no están acotados porque tienen el río del otro lado, tienen Resistencia de este lado, es Fontana y la ruta 16 hacia el oeste donde hay que desarrollarse. Entonces comprar las tierras, lotearlas como corresponde, hacer los listados de la gente que las pueda ocupar, y cuando digo esto, dejar los espacios para los sectores públicos, el comercio, el deporte, para las iglesias tanto evangélicas como católicas, es decir, hacer un desarrollo urbano público en serio, como lo hace el sector privado. Y entonces sí, liberar eso a la gente. Nosotros el otro día volvíamos de Basail, trajimos a madre e hija, las dos trabajaban acá en Resistencia, la madre está hace 20 y pico de años radicada acá, la otra hermana de la chica estudia, y están pagando 7.000 pesos de alquiler hoy. Uh-huh. Y hace 20 y pico de años que alquilan. No han tenido nunca la oportunidad de tener una casa. Entonces, a lo que yo me refiero es que no solamente vamos a evitar las usurpaciones, sino que vamos a hacer un programa de desarrollo urbano para el área metropolitana, público, a costos muy bajos, porque esos estudios los teníamos hechos ya en el 2011, que el costo era muy accesible y pagable por cualquiera. Y además vamos a hacer un tema que hace mucho que no se hace, que no se pagan las expropiaciones aprobadas por ley. Entonces las expropiaciones aprobadas por ley las vamos a pagar al sector privado, a quien se le haya expropiado, a los efectos de poder lotear y poder entregar también la titularidad a aquellos que están ocupando esos terrenos. Terrenos hay, tierra hay. Exactamente. Lo que pasa es, no existe la normatización. No existe la decisión política de hacer las cosas. A ver, en Tres Isletas yo fui intendente, entonces teníamos asentamientos al norte y al sur. Al norte era un asentamiento irregular, Barrio Alianza, que eran Alianza porque había criollos y aborígenes. Al sur era la zona de desagüe del pueblo, se inundaban cada tanto. Hacia el oeste se alejaban del acceso de ingreso a Tres Isletas, y el crecimiento urbano nosotros lo decidimos que sea hacia el este, zona alta. ¿Qué hicimos desde la municipalidad? Fuimos comprando quintas y chacritas, las fuimos loteando, erradicando los asentamientos del norte y del sur, y los dos que había al costado, a la vera de las vías del ferrocarril, y además ofrecimos terreno, porque la oferta era superadora, a todos aquellos que querían, digamos, darle a su hijo un terreno, o aquellos que alquilaban, o aquellos que vivían con los padres, tenían familia y ya se le daba el terreno, se le daba materiales, se ayudaba con materiales, muchos hacían de esfuerzo propio, y además nos servía para
terrenos para las viviendas sociales que se hacían en esa época. Pero eso es decisión de quien gobierna. Decisión política. Es una decisión política. Entonces, nos quejamos y a ver, los funcionarios pasamos a veces a ser relatores de la realidad. Para eso están ustedes los periodistas, ¿ah? Para relatar, contar, criticar, cuestionar, dar oportunidades de que nosotros podamos decir. Siempre que verdad. tengamos pauta, Roy, porque Sí. si no hay pauta se complica. No, Eso dicen muchos y lo dicen públicamente, ¿no? Yo te digo, de tus colegas Sin del rubor. interior, hay muchos que no tienen pauta, Seguro, sí, muchos sí, que sí. tienen pauta que son monedas y palitos, o sea, poco. Pero en definitiva, es decir, la decisión política tiene que estar, no hay otra alternativa. Ya en el final de nuestra charla, un recorte de la... Y un tema Sí. no menor para el área metropolitana, el tema de la seguridad. Ajá. El miedo que hay hoy acá en Resistencia. Antes uno decía, bueno, tal barrio no podés entrar, falta luz, guarda. Hoy es pleno centro de Resistencia. A la mañana, a la siesta, a la tarde, no hay problema. Es decir, no hay una política de seguridad en estos 12 años. Es decir, hemos dejado que, al no darle el respaldo político institucional a la fuerza policial, lo hemos dejado ahí. Y el que tiene que dar la orden, el que tiene que fijar las pautas, es el gobernador. Además también un tema como para desarrollarlo, ¿no? El tema de la policía de la provincia del Chaco, de las internas que hay, de las designaciones de tipo político, los desplazamientos de tipo político que se presentan, Mira, que también es todo un mundo, ¿no? Es una cuestión, es decir, a ver, cuando yo tuve que cambiar el jefe de policía por un hecho administrativo no grave, digamos, para salvar el buen nombre y honor de Chejolán, que fue un amigo, el hecho administrativo simple, digamos, que hubo que cambiarlo, digamos, ¿viste? Yo cuando convoco al jefe de policía que me acompañó hasta el final del mandato, en la residencia estábamos charlando y bueno, yo le dije lo que yo me imaginaba, lo que quería, toda esa cuestión, y él me dice, quiero que usted sepa que yo soy, y le digo, no, ya sé que usted es peronista. Pues yo no le pregunto que se haga radical, ni si es peronista o no es peronista. Le digo, yo lo que quiero es que haga las cosas correctamente, de acuerdo a las políticas de seguridad que impartimos desde el Hecho gobierno. que también sucede en la salud, en la educación. Así es. En eso nosotros hemos respetado las carreras, en ese sentido, es decir, hemos sido muy respetuosos. Yo he sido un agradecido del personal del empleado público, porque no digo que en la primera etapa del gobierno, pero en los últimos 2 años y medio, nosotros hemos tenido un fuerte acompañamiento, porque el empleado público entendió, no digo todos, la mayoría, que no estaban trabajando para un gobernador radical, sino que estaban trabajando para una política de Estado en materia de políticas públicas en todos los niveles, y muchas de las cuestiones que se fueron resolviendo fueron por el aporte y la experiencia de la gente que tenía años en la administración y que la mayoría no era radical. No me quiero quedar sin pedirle ese recorte que le decía. Después de esta campaña, con el triunfo, ustedes están convencidos de ello, ¿puede haber una reformulación de la Unión Cívica Radical en la provincia? Va a haber un cambio, hay un cambio, es decir, hay un cambio natural, es decir, que se viene dando, es decir, quedamos muy pocos de la vieja guardia, muy pocos, ya hoy la mayoría de la dirigencia está entre 30 y 50 años, unos poquito más, pero el grueso de la dirigencia, por lo menos es lo que hay en la Unión Cívica Radical. Por eso hay muchos candidatos a intendentes jóvenes, por eso muchos candidatos a concejales jóvenes, muchos candidatos a diputados jóvenes. Claro, porque es decir, el recambio viene, ya, a ver, no es que viene, está en la Unión Cívica Radical. Además es fundamental en una provincia como la nuestra, bipartidista por antonomasia, digamos, sí. la fortaleza de cada una de las principales fuerzas, ¿no? Es necesario que el Partido Justicialista también se recomponga como partido, y el nuestro, obviamente, nosotros somos muy estructurados, muy institucionales, así que no, el cambio viene para bien, sin grandes traumas sobre todo, tenemos diferencias, tenemos varios movimientos, tenemos seguramente algunas cuestiones que no las vamos a poder saldar en lo personal nunca, pero en definitiva por encima de nuestras cuestiones personales y humanas está el partido, que es la Unión Cívica Radical, y además una de las herramientas que
la democracia chaqueña necesita, así que Sí, seguro. y ser como alternativa de poder. Y en el caso nuestro, en el caso personal, que tengo muchos años en esto, muy contento de que ese recambio se esté dando ya en la actualidad. Roy, muchas gracias por estar. Para nosotros por lo menos es, como decíamos hoy, el cierre, porque la próxima semana ya estaremos en veda, así que mucha suerte en lo que queda, que será bastante ajetreado, ¿no? Sí, vamos a continuar con el mismo ritmo y bueno, a tu audiencia pedirle el acompañamiento para el 13 de octubre con mucha humildad. Como decimos, como digo yo, mejor dicho, que esta no es una cuestión de radicales o peronistas, estas elecciones del 13 de octubre, esta es una decisión que tenemos que tomar los chaqueños, cerrar un ciclo de 12 años y que se nos dé la oportunidad. Tenemos la experiencia con Karim suficiente como para poder reiniciar una etapa distinta para el Chaco. Mucha suerte una vez más. Gracias. Mucha suerte. Gracias. A ustedes les decimos que llegamos al final, ocupamos todo el tiempo hoy con nuestro invitado y le proponemos cerrar el programa recordando la semana que hemos transcurrido en estas imágenes, que con ellas nos despedimos hasta la próxima edición de Sin Retórica. Bye.